Espera que pongo a grabar. Ok, Adelante. bien. Bueno, este, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo McDonald. Soy nuevo, un nuevo colaborador en FUDEPA y en esta ocasión me toca coordinar esta mesa redonda. Este, Así que sin más preámbulos, vamos a empezar entonces. El tema que nos convoca hoy es el tema de las coaliciones y las dificultades en América Latina. Para ello hoy contamos con unos invitados que han ocupado bastante tiempo en estos temas, así que entiendo que son ideales para abordar el tema que hoy nos convoca. Pero previamente vamos a recordar que FUDEPA es, para los que recién se inician como yo, FUDEPA es una fundación para la democracia participativa. En este sentido, es una ONG latinoamericana sin fines de lucro y que tiene más o menos, viene de hace 23 años promoviendo lo que es el medio ambiente sustentable, la participación democrática ciudadana y el tema de los derechos humanos básicos. Antes que me olvide, también tenemos que tener presente que esta charla va a ser grabada para la posteridad, para cuestiones educativas desde ya. Y bueno, viendo el tema que nos convoca, obviamente su necesidad surge, digamos, por la coyuntura que atraviesan todas las sociedades, inclusive, obviamente, en Latinoamérica, por el tema de las desfragmentaciones que existen. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a los invitados, José María. Claro que sí, adelante. Bien, tengo entendido que está presente Celeste Agustina Céspedes. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santiago del Estero, de San Salvador de Jujuy. Ella es capacitadora de Atkin Group, impartiendo talleres de educación financiera en las provincias de Jujuy y Salta. También está con nosotros Gonzalo Enrique Páez. Él es especialista en ingeniería gerencial, perdón. Es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María, especialidad en Ingeniería Gerencial por la Facultad Regional de Villa María de la Universidad Tecnológica Nacional. También es auxiliar docente graduado rentado simple en las áreas siguientes: partidos políticos y sistemas electorales, opinión pública y estudios electorales, y en comunicación y política y campañas electorales. También es investigador en el proyecto ID. Me gustaría que después me aclaren esa cuestión, me llama la atención, en sistema electoral y sistema de partidos en la provincia de Córdoba, comportamiento electoral y nuevas dinámicas políticas partidarias en periodo 2017-2021. Y cuenta con 9 publicaciones a lo largo de su carrera. La más reciente es Coaliciones y Sistema en Partidos en Córdoba, realizado en conjunto con otros colegas del mismo. Está también con nosotros Piero Contreras, ¿sí? Él es bachiller en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Ignacio, de Loyola, de Perú, y es miembro de FUDEPA también desde el año 2021. Se encuentra con nosotros también Ricardo Alberto Alcaraz. Él es profesor universitario en la enseñanza de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de Jujuy. Es licenciado en la enseñanza de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de Jujuy. Es además diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional en la Universidad Nacional de Jujuy. Y también diplomado universitario en Historia Argentina y Latinoamericano en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Está también con nosotros Martín Majersic, no sé si lo digo bien.
Es licenciado en Ciencias Políticas, docente en la Cátedra de Economía de primer año de la carrera de Licenciatura en Ciencias Políticas en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales acá en Trelew. Es jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Sociología de cuarto año en la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas. También es prosecretario general de la Oficina Anticorrupción desde el año 2007. Fue asesor del gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales durante el periodo 2011 y 2013. También se encuentra con nosotros Germán Ariel Benavides Gisbert, él es de Bolivia, es coordinador general del área de Ciencias Políticas, Unidad de Posgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Y está José María Ramón, que es profesor universitario, director de varios proyectos de investigación, presidente de FUDEPA y es autor de varios libros y artículos de interés general. Bueno, estos son los invitados. Fíjense que el CV de cada uno está espectacular justamente para abordar el tema este que nos convoca, que la verdad que es apasionante. Así que cuando quieran largar, ¿alguien quiere tomar la posta? ¿Por qué no invito a Gonzalo, que tiene más desarrollos académicos específicos? Gonzalo, ¿por qué no pateás y luego la dama, si Celeste les parece? Pablo, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Por supuesto. Perfecto. Sí, yo no preparé una ponencia. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecerle por la invitación a FUDEPA, porque bueno, la verdad que está bueno estos ámbitos de debate que se propician. Y por ahí poder encontrarnos con personas que estamos trabajando el tema de diferentes regiones y escuchar un poco las miradas diferentes. Yo no preparé una ponencia, digamos, porque, bueno, más la idea, digamos, primero que yo vi que había 8 invitados, entonces uno por ahí, cuando hace una ponencia, monopoliza los tiempos y la idea es, digamos, más bien conversar, me parece. Entonces, bueno, yo más o menos hice un pequeño resumencito, digamos, de las conclusiones, un poco las conclusiones que yo he ido encontrando en mis investigaciones, digamos, como para que sea un disparador para luego debatir. Bueno, lo primero es, digamos, este fenómeno de las colisiones es algo, digamos, si bien no es novedoso, porque, digamos, acá voy a hablar sobre todo del caso argentino, ha habido colisiones a lo largo de la historia, ya en el año, digamos, ya en el, digamos, a mediados de los años 40, podemos encontrar diversos casos de coaliciones en la Argentina y ya del regreso a la democracia ha habido diferentes casos, digamos, un fenómeno digamos, que empieza a crecer fuertemente, sobre todo a mediados de los 90, por lo principal causa es la fragmentación partidaria que se ha dado en la Argentina, digamos, los dos grandes partidos que monopolizaban el voto y que tenían, digamos, un sector de votantes con identidades muy fuertes, digamos, que era el Partido de la Unión Cívica Radical y el peronismo, han ido fragmentándose y las identidades de los votantes, los afiliados, también han sufrido una fuerte fragmentación. Debido a diversos cambios que se produjeron en la sociedad, primero las crisis económicas recurrentes, como la crisis del 89, después la del 2002, problemas, bueno, de no solución digamos, problemas que se vienen acarreando en la sociedad, digamos, durante décadas y que el sistema político no ha dado respuestas. Y bueno, esto dio un surgimiento primero a la aparición, digamos, de outsiders de la política, digamos, que han ido disputando espacios políticos dentro del sistema político. Después, también los cambios que se produjeron en el sistema mediático, eso también produjo el fuerte liderazgo, surgimiento de fuertes liderazgos mediáticos, como fue en su momento Lilita Carrió, otros líderes, digamos, que por ahí sin una fuerte estructura partidaria lograban, o el Chacho Álvarez, por ejemplo, sin una fuerte, Graciela Mejía, se me van ocurriendo casos, ejemplos, digamos, digamos, líderes mediáticos que sin tener una fuerte estructura partidaria detrás, lograban consolidar grandes porciones de votantes, digamos. Entonces, bueno,
Y otro tema, digamos, que también influyó mucho en esta fragmentación partidaria es la desideologización que se fue dando en los partidos, digamos, y en los candidatos. Esto fue, digamos, generando, digamos, que en un momento el votante, digamos, no veía diferencia en votar a un partido u otro, porque en general las propuestas eran las mismas, propuestas vacías. Entonces, bueno, esto produce, digamos, que al fragmentarse, digamos, ningún partido por sí solo pueda llegar al poder, digamos, entonces se produce esta necesidad de realizar coaliciones. En un sistema presidencialista, eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, porque digamos, en Europa o en otros lugares, digamos, sistemas parlamentarios por ahí están funcionan mejor, están más preparados para esta cuestión de las coaliciones. En un sistema presidencialista es difícil porque primero los partidos se tienen que poner de acuerdo quién es el candidato a presidente y después el presidente concentra poder, entonces es muy difícil, digamos, esta disputa de poder dentro de las coaliciones. Bien. Yo digamos, en las investigaciones lo que he encontrado, digamos, como recurrente en diversos casos que he analizado, es primero, estas coaliciones que se conforman son coaliciones electorales, digamos, que se conforman con el objetivo de alcanzar el poder, digamos. En general, digamos, estas coaliciones no tienen un programa de gobierno claro, no hay un programa previo, digamos, para decir, bueno, a ver, cuando lleguemos al poder vamos a hacer estas políticas, digamos. Si no se juntan, acordemos preparémonos para ganar, con un discurso ganador, pero no hay un programa claro de gobierno, entonces eso después también genera dificultades a la hora de llegar al poder, digamos, cuando llega al poder y no tenés un programa claro, cuando el que gobierna empieza a tomar decisiones y va en contra de por ahí los intereses o las ideas de los diversos partidos, eso genera problemas hacia el interior. Después, estas coaliciones por lo general están atadas al funcionamiento, digamos, a algún liderazgo. Entonces, ese liderazgo concentra poder y es muy complicado, digamos, si ese liderazgo no toma decisiones o por ahí o toma decisiones en contra de los diversos actores, es muy difícil, digamos, paraliza la gestión. Otro tema es, digamos, bueno, estas alianzas, por lo general, digamos, algo que por ahí es recurrente, es que son alianzas que se conforman con un espíritu anti algo, digamos, anti-kirchnerismo, anti-macrismo, anti-esquiaretismo, no es quizá una alianza de decir, bueno, a ver, por no tener quizá un programa de gobierno, decir, bueno, vamos a unirnos para hacer este programa, queremos crear este desarrollo. Son alianzas, digamos, anti. Entonces, por ahí a veces los une más el espanto que el amor, digamos, una frase viejísima. Pero bueno, esta alianza, nos juntemos para sacar al poder a alguien o para ir en contra de alguien, genera esto, digamos, que no hay una claridad, digamos, hacia dónde se quiere ir después en el futuro. Y bueno, y una cosa, bueno, que hay que tener en cuenta es el sistema electoral, que desde el 94, la reforma electoral que se produjo, con este sistema de doble vuelta, genera, digamos, propicia, digamos, lo que es la conformación de coaliciones. Otro tema que veo, digamos, en las coaliciones, digamos, analizando en múltiples niveles, digamos, niveles provinciales, locales, podemos ver que hay una cierta incongruencia en las alianzas. Entonces vemos partidos que a nivel nacional son opositores, pero después en localidades o provincias van como aliados. Entonces, bueno, eso es un fenómeno, digamos, que es interesante estudiarlo, porque, por ejemplo, digo, en el 2015, cuando Massa iba como opositor al espacio de Cambiemos, en Jujuy estaba aliado a Cambiemos. Entonces, y así, digamos, podemos hablar de múltiples casos, digamos, de incongruencia, que bueno, que también genera problemas dentro de las alianzas, ¿no? Porque a veces vos tenés que una alianza tiene que oponerse a alguna política a nivel nacional porque el gobierno nacional dicta algo, y a la vez el nivel provincial es aliado a ese otro partido. Entonces, bueno, ahí es un problema que se da, pero bueno, digamos, como los partidos locales y provinciales tienen cierta libertad, digamos, de acción para tomar decisiones, bueno, se produce esta incongruencia. Y bueno, y este fraccionamiento partidario que se ha dado
ha generado, digamos, que por ahí los grandes partidos están en las últimas décadas actuando como federaciones provinciales de partidos. Lo vemos por ahí en el peronismo, se nota muy fuerte, la UCR también, digamos. Es como que cada dirigente local o regional primero cuida su quinta, digamos, y después, de acuerdo a su interés, se va a jugar a nivel nacional. Pero bueno, termina operando como federaciones provinciales. Y después, bueno, un último aspecto que he observado, digamos, en el estudio de las coaliciones es, digamos, la dificultad que encuentran, digamos, esto se da en todas las coaliciones, es institucionalizar un mecanismo para resolver problemas internos, digamos. Eh, entonces, digamos, cuando no hay, digamos, no hay forma de, hay que tomar una decisión, no hay un mecanismo institucionalizado dentro de la coalición de forma partidaria, digamos, para, no sé, para tomar decisiones, para promover candidaturas, etcétera. Y a la vez en las coaliciones de gobierno tampoco hay mecanismos institucionalizados para solucionar esa disputa interna. Entonces, en lo que es la coalición de gobierno suele generar parálisis en la gestión. Entonces, los oficialismos, digamos, que gobiernan a través de coaliciones, si no es a través de un fuerte liderazgo que toma decisiones, se suele generar estas parálisis, digamos, donde no se toman decisiones, se toman decisiones incongruentes. Pero bueno, un problema que se observa en general en estas coaliciones, digamos, es que no hay un mecanismo institucional, digamos, previamente determinado para decir, bueno, a ver, cuando tengamos que tomar una decisión o un problema, lo resolvemos de esta forma. Entonces, bueno, un poquito eso es brevemente, digamos, como disparador, digamos, para discutir un poco. Así, bueno, muchas gracias. Bien. Ahí pasamos entonces con Gonzalo. De los invitados, Martín Majersek. Majersik. 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 Ah, ahí está, perfecto. Discúlpame. No, está bien. Bueno, ¿te podemos escuchar? Sí, cómo no. Pensé que iba a Celeste. Pero sí, no hay problema. A mí, bueno, un poco cuando hablé con José María, me pidió el tema de lo que hoy es Unión por la Patria, que en realidad es una de las coaliciones realmente más antiguas. Viene del año 2003, en su momento se llamó Frente para la Victoria. Tuvo distintas mutaciones en el rótulo, pero básicamente el partido preponderante en esa coalición siempre fue el Partido Justicialista. Pero dentro del mismo justicialismo hubo recuérdese, en 2003 veníamos de todo lo que fue el 2001, del interregno de los 5 presidentes, bueno, un momento realmente convulsionado del país. Así que el peronismo no quedó exento de eso porque venía muy lastimado de lo que había sido el menemismo, y el dualdismo es el que de alguna manera le aporta, al menos en un primer paso, para que pueda llegar Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003, fundándose ahí el Frente para la Victoria, que se empieza a consolidar con la elección a senador nacional de la provincia de Buenos Aires en el 2005, con las dos figuras fuertes que eran Chiche Dualde, por un lado, representando como esposa de Eduardo Dualde a esa ortodoxia peronista, y por el otro lado estaba Cristina Fernández de Kirchner con el Frente para la Victoria, con esta renovación y esta transversalidad, que es donde se empieza ahí, para mí, a mi juicio. No tengo la expertise de Gonzalo en el estudio, pero es donde uno lo ve humildemente desde la academia, que se empieza a consolidar el kirchnerismo. Gana la elección Cristina Fernández de Kirchner, ahí empieza a avanzar, se empieza a hacer esta transversalidad que uno desarrolla, y Néstor Kirchner, que tenía una visión
y una impronta de consolidación del poder, porque el peronismo, una de las cosas que uno ve, independientemente de la ideología, es que tiene esa vocación de poder y esa visión de cómo consolidar el poder. Así que empieza a sentar bases incluso no solo con sectores progresistas o de centro izquierda, sino incluso con algunos radicales, al punto tal que en el 2007, en el primer periodo, o sea, en la fórmula presidencial que consagra Cristina Fernández de Kirchner, que saca el 45% de los votos y le saca más de un 10%, por eso no hay balotaje, el vicepresidente era Julio Cobos. Relación que se empieza a tensar ahí después, en el 2008, con la famosa resolución 125 y el voto no positivo en el Congreso de la Nación. Pero hasta ese momento había una relación muy directa. De hecho, el kirchnerismo, a mí a veces hablar de kirchnerismo me suena medio raro, ¿no? Pero raro para los que vienen más de una ortodoxia peronista, pero en líneas generales, para el resto, yo creo que es mucho más allá de eso y por eso es una coalición que ha ido mutando. Si uno mira el esquema, eh, después, hasta el 2017 duró el Frente para la Victoria. En 2017 se transforma en Unidad Ciudadana, ahí otra vez la figura de Cristina Fernández vuelve a la escena y sale electa senadora. En el 2019 se transforma en el Frente de Todos y ahora en 2023 se vuelve a reconfigurar y se transforma en Unión por la Patria. Pero más allá de estos nombres y de lo que más me interesa, o por ahí lo que uno ve en esta cuestión, es cómo ha sabido sortear los distintos vaivenes que el mismo poder concentrado le ha planteado. De repente, fueron, yo creo que 12 años y está bueno que tengamos expositores de Latinoamérica que entronca este Frente para la Victoria en un momento en alza de todos los líderes progresistas de la región. Teníamos a Evo Morales en Bolivia, teníamos a Lugo en Paraguay, teníamos a Correa en Ecuador, teníamos a Lula en Brasil, teníamos a Chávez en Venezuela. Entonces, creo que fue a su vez esta coalición de gobierno y coalición electoral tuvo una conexión muy fuerte en el contexto latinoamericano. Esas fueron el resurgir y el auge del Mercosur, muchas ideas que van teniendo y que ahora de alguna manera, desde otra perspectiva y con otros horizontes, quizás se trata de reflotar. No con la misma potencia, porque el mundo está en otra dinámica, en otro cambio de paradigma, que también hay que tener en cuenta, y que le ha afectado mucho ahora a la coalición de gobierno, porque estamos atravesando, esta coalición de gobierno tuvo que atravesar, en primer término, la pandemia, la guerra con Ucrania y la sequía más grande de los últimos 15 años. Pero más allá de eso, ha podido sostener. Igual, otro punto que yo quería recordar, que en el proceso el liderazgo fue mutando porque en el 2010 se produce el fallecimiento de Néstor Kirchner. Y acá es donde otra vez se puso en debate y se tensionó a la coalición a ver hasta dónde era capaz, y sin embargo sorteó ese escollo y saca el 52% de los votos Cristina Fernández de Kirchner en la reelección del 2011. Hasta llegar al 2015. 2015 es una coalición que ahí tiene que enfrentar por primera vez el ostracismo de no estar en el poder. Si bien tenía provincias y tenía gobiernos provinciales, no tenía el Ejecutivo Nacional. Ahí se vuelve a reconfigurar. En esa elección del 2015 es emblemática y tiene mucho que ver porque en esa coalición de gobierno no estaba el Frente Renovador. El Frente Renovador de Sergio Massa se había
ido por fuera y, como bien por ahí mencionaba Gonzalo, tuvo, porque Massa realmente es increíble que hoy sea el candidato de Unión por la Patria y con posibilidades ciertas por ahí de entrar en un balotaje, pero tuvo esos vaivenes que por ahí a ciertos sectores más progresistas, más de centro izquierda, si se quiere, que están contenidos, les cuesta mucho votarlo, pero no obstante, lo van a hacer. De hecho, la elección ahora de las PASO, estas primarias que se realizaron, que tuvieron un buen desenvolvimiento y donde Massa le gana la interna holgadamente a Grabois, y que ya se sabía, mostró una cohesión interesante a los efectos de lo que viene ahora en esta elección general. Y ahí es donde uno ve la madurez que ha tenido esta coalición para un actor como Sergio Massa, que en el 2015 enfrentó a la coalición y que de alguna manera facilitó con ese 10-15% de los votos que no aportó en ese momento al Frente para la Victoria o al Frente de Todos, logra reinsertarse en 2019, darle ese piso que necesitaba y hoy hasta ser el candidato. Esto es donde uno ve cierta madurez política y cierta continuidad de futuro de la coalición. ¿Por qué? Porque en estos días, hace muy pocos, incluso no cayó bien en ese kirchnerismo más ortodoxo de paladar negro, si se quiere, en términos más populares, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo, bueno, la música está bien, la sintonía está bien, pero tenemos que empezar a tocar otra letra. En el sentido que está bárbaro Néstor, Cristina, pero de repente esta elección de Massa y en un hipotético caso de consolidarse, haría que se empiecen a reconfigurar de otros actores nuevos que están en un segundo plano y que podrían llevar a esta coalición a sostenerse aún más en el tiempo. ¿Cuáles serían por ahí algunos puntos de crítica o los que por ahí tenemos, como en el caso personal de quien habla, una visión más de centro izquierda? Bueno, que determinadas banderas, es decir, por eso ese acuerdo programático, esos puntos que tenía la plataforma electoral de Juan Grabois, se respeten, se acompañen, y obviamente es mucho más complejo en el escenario que estamos por el endeudamiento que tenemos, que determinadas políticas, y acá es donde uno por ahí puede hablar un poco más y con más conocimiento de causa, no se pueden llevar a cabo a veces por la misma contracción que tenemos a las medidas del Fondo Monetario Internacional. La devaluación fue una devaluación forzada, exigida por el Fondo Monetario, que en realidad era mucho mayor, era del 100%. Pinedo, el economista chileno, que es el que monitorea las cuentas de la República Argentina, exigía mucho más y, bueno, de alguna manera esta agenda política que tiene Massa y estos contactos en Wall Street y en el corazón mismo del Fondo Monetario hizo que no llegamos a ese 100%, si no hubiera sido toda una catástrofe. Yo creo que hubiese complicado mucho más el panorama electoral para las elecciones generales. En definitiva, lo que hoy hablábamos off the record hace un ratito con José María de algunos puntos, y decíamos esto, si tiene visión de futuro, ¿no? Me quedó dando vuelta esa palabra que hablé. Yo creo que sí, pero hay que ver en tanto y en cuanto pueda contener a esos sectores más postergados y pueda ofrecerles una expectativa de futuro más grande. Las medidas que se han tomado en estos últimos días, que están poniendo todo el aparato del Estado para las medidas electoralistas, si esas se pueden mantener en el tiempo, si pueden darles algunas expectativas mucho más sólidas a los sectores populares y medios, creo que la coalición de gobierno tiene una expectativa
de poder sobrellevar mucho más allá de esta elección la coyuntura. No veo fracciones disidentes que puedan romper en lo inmediato, ¿no? Y las que puedan romper no tienen el peso electoral porque ha quedado demostrado con las PASO de cuánto es el caudal de votos por ahí que pueda llevar, por ejemplo, el sector que representa a Juan Grabois, que es el sector más progresista o de centro izquierda dentro del mismo frente electoral. Es más, de hecho, la postura de incluir a Juan Grabois dentro del Frente de Todos fue también una forma de contener a esos sectores para que no se fugaran votos hacia el lado de una izquierda que también fue muy fragmentada en estas PASO. Había 3 candidatos, ¿no? Algunos ni siquiera llegaron a pasar. Recuerden que estaba Manuela Castiñeira, estaba Miriam Bregman, estaba Solano. Entonces, bueno, ahora quedó Miriam Bregman. Y es la única de izquierda. Entonces, para que no se fugaran votos en estas pasos hacia alguno de esos candidatos, la figura de Grabois tuvo un peso relativamente interesante y yo creo que esto es lo que dinamiza y es como un hecho muy positivo a esta coalición de gobierno y coalición electoral. Me parece sucintamente, para no extenderme mucho más, que estas son las cuestiones que uno debería mirar a futuro. Bueno, muchas gracias, Martín. Bien. Celeste. Sí, ¿se me escucha? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perfecto. Muy bueno. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sería tu turno. ¿Querés comenzar entonces con tu exposición? Sí, sí, no hay problema. Como decían Bueno, recién, yo tampoco preparé una ponencia, la idea era que nosotros vayamos dialogando, debatiendo un poco sobre el artículo, así que bueno, igual recién escuchando tanto a Gonzalo como a Martín, me pareció fundamental la idea de destacar esto de que mencionaba un poco Gonza, la fragmentación que existe, ¿no? De parte de la sociedad, en el cual, como bien mencionaba el artículo, existe la idea de que los partidos en búsqueda de poder se unifiquen con la idea de tal vez hacer una contraposición a otro que, bueno, como es en el caso de Argentina, fue el PRO en contraposición de lo que sería el kirchnerismo en las elecciones del año 2015, ¿no? Eso lo ejemplifica muy bien. Y desde el área de las relaciones internacionales, que es de donde yo me especializo y desde donde yo considero que puedo llegar a dar un aporte o un comentario en esta exposición, me parece importante destacar esto de la relevancia que han tenido las distintas coaliciones en toda Latinoamérica, como bien estuvo explayando el artículo, ¿no? Y de este proceso que mencionaban recién los chicos que está teniendo Latinoamérica de cambios a nivel político, tanto de parte de la sociedad civil que lo está exigiendo, como lo que se ha visto reflejado al nivel del sistema democrático en sí, ¿no? Las coaliciones, como bien lo mencionamos y tenemos conocimiento de causa, buscan principalmente mantener esta estabilidad y la gobernabilidad dentro de un sistema político. Entonces, la idea es principalmente conocer aquellas causas y consecuencias que estas están generando en toda Latinoamérica, no específicamente en Argentina. Y bueno, y así nosotros, bueno, de parte de las relaciones internacionales, yo lo que pude captar cuando se habla de las coaliciones que se pueden dar tanto a nivel subnacional como nacional, nosotros destacamos esta importancia que existe dentro de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales, de cómo estos están teniendo mayor representatividad a nivel internacional, de las figuras que estos han crecido, han tenido y cómo han evolucionado. Y esto no netamente significa que a nivel de un Estado el gobierno central haya perdido algún tipo de poder o eficacia, sino al contrario, creemos que los Estados subnacionales han logrado tener mayor preponderancia e identidad propia. Y considero que las coaliciones han sido un factor bastante importante para que esto se haya dado
en Latinoamérica, y como bien dice el texto en un principio, las primeras coaliciones exitosas se dieron en Europa y es de donde podemos tener mayores ejemplos, pero considero que desde el principio del siglo XX Latinoamérica ha tenido mayor protagonismo y sobre todo en esta década. Y considero que también a partir de ahora podamos ver estos cambios que se están dando. Y bueno, eso es lo que a mí me gustaría que vayamos debatiendo. Considero también y dejo abierto para que alguno de los que sean más especialistas en el tema, cientistas políticos, hagan esta diferencia entre por qué un gobierno de coaliciones tiene mayores dificultades o mayores consecuencias en un presidencialismo en contraposición a un parlamentarismo, ¿no? Así que bueno, eso sería lo mío. Voy a estar igual tratando de intervenir a lo largo de lo que vayan hablando los chicos. Así que no me extiendo más. Ok, bueno, no, está bien, estuvo espectacular, la dejaste picando ahí, muy interesante, así que seguramente vamos a retomar el hilo después, ¿sí? Perdón, Gracias, quería hacer Celeste. una acotación breve Sí, con respecto a lo que dijo Celeste de los estados subnacionales y también lo mencionó Gonzalo. Algo importantísimo en nuestro país fue la reforma constitucional del 94. Eso dio la estructura legal para que los estados subnacionales, las provincias e incluso los municipios tengan una autarquía que hoy en algunas cuestiones, como pasa en la provincia de Chubut, y hoy el gobernador electo lo viene diciendo hace varios días, por ejemplo, con el tema de la ley de pesca, que está mal sancionada, porque los recursos son de la provincia y a la provincia no le queda nada. Entonces, los recursos naturales, puntual y específicamente, ¿no? Lo mismo pasa con Jujuy y el litio, o sea, son temas para hablar y para debatir. Nada, quería hacer ese aporte porque es algo interesante para pensarlo. bueno, muchas gracias, Martín. Bien, nos estaría quedando así la digitita, a ver. Piero Contreras, ¿estás, Piero? Sí, aquí estoy. ¿Se escucha y se ve bien? Bien, ¿Sí? sí, te escuchamos bien. ¿Se escuchan todos? Perfecto. Ok, bueno. Bueno, Sí, en mi caso me voy a centrar un poco a hablar del tema de Perú, dado que soy peruano y conozco ese tema de primera mano. Como muchos sabrán, en mayor o menor medida, el Perú ha atravesado una crisis política en los últimos años muy grave. De lo que debimos haber tenido en el periodo de 30 años, alrededor de 5 presidentes, ya vamos en 11 presidentes. Una larga interrupción de un periodo de una dictadura, y desde la vuelta a la democracia y con el periodo desde Kuczynski hasta ahora la presidenta Dina Boluarte, pues hemos pasado por 6 presidentes y podrían ser 7, pero no se considera. Entonces estamos en una situación en la cual el sistema electoral, tanto los propios partidos como las coaliciones políticas, han sido incapaces de poder darle estabilidad al Perú. Desde antes de Kuczynski, ningún presidente hasta ahora ha sido capaz de poder culminar su periodo de gobierno. Entonces, planteamos la situación de que quizá si los partidos son incapaces de poder solucionar los problemas del Perú y darle estabilidad por sí solos, se podría plantear, como se menciona también en el artículo, la posibilidad de las coaliciones. En el caso de Perú, las coaliciones políticas, al menos las modernas, han tenido como intención simplemente obtener cupos en los procesos electorales nacionales. Porque una vez se forma una coalición, se da el proceso electoral y consiguen escaños en el Congreso, la coalición automáticamente desaparece. Los partidos se dividen, que han funcionado esta coalición, se dividen los escaños obtenidos y simplemente continúan sus funciones. ¿Qué sucede con esto? La idea de fortalecer una coalición es pues darle cierta continuidad a algún plan, generar un rango mucho más amplio de representatividad, estructurar mejor las ideas, canalizar intenciones populares y poder pues llevarlas a que éstas sean representadas y de alguna manera presentadas a través de distintas iniciativas. Sin embargo, las coaliciones en el Perú han sido utilizadas simplemente como un medio para obtención de poder, y no solo ellos, sino también para que no se pierda ese financiamiento que el Estado le da a los partidos. Porque cuando no se logra llegar, en el caso peruano, a la valla electoral, dichos partidos pierden su inscripción. Al perder su inscripción, no solo pierden el nombre, los símbolos, sino también el financiamiento. Y creo que esa es una de las razones por las cuales los partidos se ven más afectados.
Porque como hemos visto en el caso peruano, pues en los últimos años, más que la necesidad de luchar por los problemas del Perú, está centrado más en simplemente tener sus cuotas de poder, acceso a los recursos y mantenerse pues en los planos estelares, salir en las portadas, tener reconocimiento y pues velar por intereses propios. A pesar de que en el Perú sí existe una buena y bastante, en algunos casos, fructífera historia de coaliciones políticas importantes que van desde los inicios propios de la República, estas tienen algo en común, que quizás está un poco diferenciado de lo que estamos viendo el día de hoy en Perú, y es que las coaliciones antes tenían la intención de generar y traer estabilidad al Perú. Por ejemplo, tenemos el caso de Ramón Castilla, que podría ser considerado uno de los primeros presidentes o el primer presidente en de verdad darle estabilidad al Perú, porque los inicios de la República Peruana pues, fueron muy, muy complicados, como podrían estudiar cada uno, y podría estar hablando de esto horas y horas, porque en verdad un periodo muy complicado. Fue gracias a una coalición liderada por este presidente. Durante unos periodos también de estabilidad, como la denominada por los historiadores peruanos la República Aristocrática, que fue también un momento en el cual hubo una coalición entre los partidos predominantes de esa época, los civilistas y demócratas, se logró traer cierta estabilidad al Perú, pues, y junto con las oligarquías económicas, pues se logró cierta estabilidad también en ese plano. También se dio con Belaúnde, un presidente muy importante que tuvo el Perú, que gobernó en 2 periodos, también se logró con una coalición. Pero lo que podríamos, y resulta bastante llamativo, es que estas coaliciones políticas, las cuales fueron muy importantes en los primeros años, y bueno, también en el siglo XX de la República Peruana, fue que ambas tuvieron como eje común que todas terminaron con un golpe de Estado. Y es que muchas veces, pues, estas coaliciones, al traer cierta estabilidad, esto, pues, al parecer a algunos sectores no les viene muy bien, porque todas han terminado de la misma manera, y lo cual resulta bastante llamativo, al menos en el caso peruano, y creo que lo voy a dejar ahí un poco para quizá lo podamos debatir. Hay un problema también que es relacionado a las coaliciones que me gustaría traer a colación en el caso peruano, y es que muchas de ellas, si bien han funcionado, como por ejemplo la que llegó a la presidencia al expresidente, aunque bueno, algún investigado por corrupción y llegó a cumplir sentencia, el expresidente Alejandro Toledo, él llegó a la presidencia gracias a una coalición formada por el Partido Perú Posible, Acción Popular y Somos Perú. En las elecciones del 2021 también hemos visto una gran participación de, bueno, algunas coaliciones políticas. Sin embargo, lo que sucede es que estas coaliciones políticas, si vemos aquellos que los conforman, están siendo siempre conformadas por los pocos partidos políticos tradicionales que aún existen en el Perú. Por ejemplo, el APRA, fundado en 1924, el Partido Popular Cristiano, desde el 1966, y Acción Popular, fundado en el 56. ¿Qué sucede? Los pocos partidos que sí tienen una estructura, sí tienen una ideología por lo menos reconocible, sí tienen partidarios de tiempo, no solo de periodos, sino ya de años, ya de tradición inclusive familiar, llegan al partido ya no solo por sus propios méritos, sino porque están siempre constantemente en la búsqueda de la necesidad de buscar una coalición para poder llegar, lo cual también habla de la tremenda debilidad del sistema electoral peruano y del sistema de partidos, que los pocos partidos tradicionales que tiene el Perú, la única forma de lograr llegar a una posición de poder es a través de coaliciones políticas, y las cuales, como mencioné al inicio, no generan cierta continuidad en los programas, sino simplemente son utilizados como canales por el medio de los cuales estos partidos políticos simplemente buscan llegar al poder, se dividen los escaños y simplemente continúan con sus programas, independientemente de la coalición que formaron, por las razones que mencioné, la pérdida pues, del presupuesto que se les asigna, el, la pérdida de relevancia de los focos políticos, la pérdida de su inscripción en el sistema de partidos, etcétera. Entonces, ante esta utilización, pues, vamos a verlo de cierta manera negativa, que podrían tener las coaliciones, creo que como apunte, para poder agregar quizá un poco, usando como ejemplo lo desarrollado en el informe presentado por la Fundación, y es que las coaliciones políticas en el caso peruano, que como ya lo expliqué también, está sufriendo por grandes problemas y que necesita que se traiga estabilidad y que empiece también sobre todo por el sistema electoral.
que es imposible tener una elección que represente fidedignamente los intereses del Estado cuando participan 30 partidos políticos para la elección de un solo presidente. Y eso pues claramente está reflejado en cómo los congresos, al llegar al gobierno, lo que uno hacen es bloquear las iniciativas de otros partidos y buscar, muchas veces con motivos bastante rebuscados, el poder retirar al presidente para poder poner uno más afín a su idea. Y es que no podemos seguir en el Perú trabajando cada 4 o 5 años presentando, hay, ahorita actualmente para la siguiente elección, que estoy en un par de años, hay 30 partidos políticos y todavía no faltan años, y en los momentos regionales, que son los que participan en elecciones municipales y distritales, hay como 80 partidos al día de hoy. Entonces, esto, si bien podría ser usado como un motivo para hablar de la diversidad ideológica del Perú, como sabemos, una enorme diversidad cultural también, no está siendo utilizado de la manera en la que se debería y simplemente responde a intereses particulares. Estamos viendo que los partidarios inscritos son muy pocos, no están canalizando los intereses y no se está buscando el fomentar lazos y de cooperación entre los distintos elementos de la política peruana que podrían ser canalizados a través de coaliciones. Entonces, yo creo que podría las coaliciones tener quizá un pequeño papel en poder solucionar este problema. ¿De qué manera? En primer lugar, reduciendo la gran cantidad de partidos que participan, los cuales simplemente generan divisiones entre las partes. Entre, por ejemplo, la derecha hay 10 partidos, en la izquierda hay 5 o 6 partidos, en el centro tenemos 3, 4, 5 opciones, y así pues entre todo el espectro tenemos una gran variedad de partidos dentro de lo que podríamos englobar como una ideología, que a veces analizamos y sus diferencias no son tantas, y pues a veces se genera que el elector no tenga ese sentimiento de cercanía con algún partido porque no, pues no genera reconocimiento. No sabemos por qué la derecha está tan dividida en tantos partidos y no sabemos qué diferencia uno del otro, porque tampoco tienen programas claros, lo que quizá también podría canalizarse mejor a través de una coalición que pues englobe ideológicamente por lo menos a sectores afines, no iguales por lo menos, pero afines, y que canalice estas ideas y genere debate interno, ¿no? Entre esta coalición, se pueda permitir un ordenamiento de estas amplias ideas que se quieren llevar a distintas iniciativas de política interna, pero también se podría ayudar a promover la estabilidad gubernamental, porque como lo hemos visto en los últimos años, estos cambios frecuentes de presidentes, la coalición puede por lo menos establecer una base sólida para ir construyendo poco a poco estabilidad política. Al contar ya, si vemos un partido, que muchas veces son nuevos, se crean simplemente por las elecciones, lo cual claramente carece de una ideología, de una estructura, de un programa, pues las coaliciones podrían contribuir pues a por lo menos generar una base mucho más sólida sobre la cual se puede construir un sistema de partidos mucho más estable a largo plazo. Además de que se puede favorecer la negociación y el diálogo, al ya no contar con tantas partes involucradas, tener que negociar con 30 partidos al mismo tiempo, sino pues negociar con 5 o 6, quizá puede ser también una forma de facilitar el diálogo y de poder evitar pues estos cambios constantes de presidentes, de autoridades, de bloqueos constantes, de fragmentación política. Ya hemos visto de disturbios que se generan porque un lado no está de acuerdo con el otro, etcétera. Entonces, ya para ir cerrando y discutir un poco estas ideas, creo que la inestabilidad política que enfrenta el Perú podría encontrar en las coaliciones políticas por lo menos un potencial para que desempeñe un papel crucial en el futuro, miras a tratar de solucionar estos desafíos de fragmentación e inestabilidad que enfrenta el Perú y que lo hemos visto a través de los cambios presidenciales, pero no solo presidenciales, autoridades regionales, locales, etcétera, y que va a depender en gran medida de la capacidad que tengan los líderes políticos de poder negociar, cooperar y construir estas alianzas, que no terminen con solo un periodo electoral y luego cada uno vaya por su lado, sino que por lo menos traten de contribuir y construir un proyecto político por lo menos en lo que dure el periodo, inicialmente. Si es fructífera, podría alargarse un poco más, pero que por lo menos trate de centrarse en no destruirse apenas tenga cada uno distribuido su escaño en el Congreso, ¿no? Y a esto tiene que sumar definitivamente una reforma electoral
que establezca correctamente la figura de una coalición, que en la ley de partidos no está tan clara, ni está distribuida correctamente, no está eh, reglamentada, mejor dicho, y que esto pues puede tener problemas y las consecuencias las estamos sufriendo todos. Y quizá la coalición podría ser, ¿por qué no?, un medio o una herramienta alternativa para poder pues ayudar a contribuir a la estabilidad política del Perú. Y con eso sería todo. Bueno, Piero, gracias. Fantástico, espectacular tu tema. Se ve el compromiso y que te gusta lo que estás llevando adelante. Así que la verdad que te admiro por eso. Bueno, me queda, a ver, Ricardo Alberto Alcaraz. Sí, hola Pablo, ¿Sí, por sí, ahí? hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿te podemos escuchar? Sí, por favor, estoy acá agradeciendo desde ya la participación de todos ustedes y la invitación que recibí de Judepa en la persona de José María Ramón, que siempre estamos conectándonos vía WhatsApp y esas cosas. El protagonismo que tiene este evento en particular en el que estoy participando ahora tiene que ver con una realidad tan concreta, ¿no? Como acaba de nombrar la Piero en carne viva, como dice, porque en su voz se escuchaba un poco lo que pasa, que acá también se está viviendo en cierta forma, ¿no? El tema de la coalición como conveniencia, la dinámica esta en la vida real, como me interesa llamarlo, con una visión, si bien biologicista, yo voy a iniciar mi debate trayendo unas palabras Tengo del una Laber. pregunta. Sí, Tengo una pregunta que no te presentaste. ¿De dónde sos? Porque dijiste de acá. ¿De dónde sos? Ah, Alcalá de Jujuy, ¿sí? Bueno, ahora puedo retomar entonces la cuestión. Yo voy a elegir un disparador, una frase que aporta Laver y Schofield, que dice, paradójicamente, en la democracia, en la mayoría de las democracias occidentales, las elecciones no deciden quién gobernará. En cambio, sí se decide quién gobernará por las negociaciones coalicionales. Me pareció muy interesante esa frase. La voy a repetir. En la mayoría de las democracias occidentales, las elecciones no deciden quién gobernará. Quién gobernará se decide sí por las negociaciones coalicionales. Es decir, mire qué paradójico, ¿no? Esta postura que nos plantea el autor, de decir que en realidad nosotros no estamos votando a una persona, a una idea, a un concepto, a un partido, sino que estamos votando a quien ellos, hablo de los que se presentan en la elección, deciden que van a conformar una coalición. Ya podemos hablar de todos los partidos a nivel nacional, por ejemplo, y en la casuística española, lo que planteaba Piero recién, de una modificación constitucional que limite el alto número de partidos políticos, ¿no? Ya España tiene una experiencia en eso porque también tenía la misma problemática. Era una gran disgregación de partidos en el continuum, ¿no? De la izquierda, la derecha y el centro, que a su vez se dividían, y uno al final no entendía qué izquierda era la izquierda o qué derecha era la derecha. Lo digo en tono jocoso porque realmente el gris al blanco, el gris al negro era tan próximo y uno dice, ¿qué clase, de qué estamos hablando? Y ahí introduzco el concepto que también quienes me predecieron la palabra usaron, el tema de la conveniencia. Y por usar un término un poco no tan fuerte, digamos, camaleónica de algunos protagonistas, ¿no? que hoy tenemos eh, con serias posibilidades, por lo menos, de participar en el balotaje. Me estoy refiriendo a Sergio Massa, si bien es cierto, creo que está más que sobreentendido, eh, la posibilidad de que él tiene de adecuarse, por usar palabras técnicas y académicas, a los nuevos movimientos sociales, ¿no? Eh, las motivaciones de los partidos políticos, yo voy a hablar desde la experiencia académica, porque si bien es cierto, yo sí preparé una ponencia, pero me parece mucho más interesante esta dinámica de hablar y de realizar una ponencia más bien de debate,
la casuística real, ¿no? De la dinámica. Dice que cuáles son las motivaciones que mueven a los políticos a realizar este tipo de coaliciones. Y hay muchas dimensiones que podemos hacer alusión al respecto. Una es la dimensión histórica, que es justamente el que habla del ciclo vital, ¿no? El ciclo vital con un concepto de un nacimiento, una continuidad y hasta habla de una extinción de esa coalición. ¿Por qué? Porque una vez logrado el objetivo, que casi siempre en todos los casos es mantener esa cuota de poder que le da el alzarse con el triunfo en la elección, pero una vez llegado, obtenido la ganancia de su coalición, se vuelven a dividir y reagrupar en un nuevo concepto. Ya lograron su objetivo, se reparten los cargos, se reparten en los escaños en las legislaturas, en las diputaciones, en los congresos, y cada uno se mueve por su lado, hasta se llegaron a formar unibloques. Unibloque quiere decir bloque de una sola persona, cuando en realidad nosotros conocíamos que nosotros acá graciosamente hablábamos del primer caso más resonante fue el de Borocotó, lo que los argentinos me van a decir que le llamaban, se borocotizó, decían, porque al día siguiente de haber asumido su cargo, tuvo que cambiarse de camiseta. Fue muy llamativo esa experiencia, pero dio nombre a toda una movida que después tuvo, ¿no? una impronta propia y actualmente se moviliza, se dinamiza en esa cuestión. Otra dimensión que habla este autor es la dimensión institucional. ¿De qué se trata esto? Son el conocimiento real de que lo permite, la legalidad del sistema constitucional argentino, en este caso yo que me estoy refiriendo, lo permite. Hablamos de que los partidos políticos son una herramienta fundamental de la vida democrática, ¿no? Lo dice, enumera así nuestra Carta Magna. Entonces, institucionalmente está legalizado, es válido, está institucionalizado. Entonces permite ese juego, ese libre juego de acomodamientos y acomodamientos que tiene por objetivo hacerse con el triunfo. Por ahí uno quiere creer, ¿no? Que este interés por el otro, este interés por la democracia, por dar bienestar a los conciudadanos, suena muy lindo en el discurso, pero uno cuando no hace falta pasar mucho tiempo para darse cuenta que realmente obedecía a otros intereses. Y eso también hay que decirlo, porque de eso se trata este tipo de reuniones como el que estamos teniendo ahora, y que nuestro primer opinante Gonzalo Páez decía que esto más bien tiene que ser una charla para debatir, para conversarlo, ¿no? Porque por ahí la dinámica académica va muy por detrás de la realidad vital, ¿sí? Hasta que se construye la teoría, estamos viendo estos cambios permanentes en opiniones, pero si decíamos siete, ayer decía negro, hoy dice blanco, ayer decía que era verde, hoy dice que era azul, entonces la academia por ahí no le alcanza los tiempos para que se enfríe la tinta del libro, para que ya tiene que volver a reconstruir y reconfigurar una nueva tipología, ¿no? Porque todo eso se va dinamizando constantemente. La dimensión motivacional, los motivos que hacen que los partidos tomen ese tipo de decisiones. Dice ese análisis que se hace puertas adentro, ¿no? Dice, ¿cómo nos afectará electoralmente la entrada en un gobierno de coalición? Se plantean supuestamente puertas adentro. Y la cohesión interna, ¿cómo se siente? Quienes me predecieron la palabra usaron algunos ejemplos. Lilita Carrió, Sergio Massa, Chacho Álvarez, que también tiene una experiencia personal de haber ingresado por una alianza, pero pasado X tiempo abandonó el barco, por decirlo así, que también hace descreer de que en su inicio realmente estaba convencido de que esa coalición podía llegar a más, ¿no? Por supuesto, un motivo contrafáctico, esto de análisis histórico que podemos hacerlo entre todos, pero bueno, está la cuestión. Yo soy de Jujuy, acá tenemos nosotros nuestro actual gobernador, Gerardo Álvarez, nuestro gobernador Gerardo Morales, también jugó con Massa, jugó con Macri, entonces también está un poco, no sé si
se dice, macizado o borocotizado, pero también supo acomodar su mochila para el lado de donde corría el viento, ¿no? Y eso lo tenemos acá, actualmente. Si bien es cierto, en las internas nacionales quedó en segundo lugar, bueno, ahora tiene que acompañar a la actual ganadora, que es Patricia Bullrich, de gobernador de la provincia de Jujuy, se presentó para vicepresidente con la reta. También él tiene, inclusive actualmente en algunas instituciones públicas, todavía está el voto de él con Macri, está de él el voto de él con Massa, y bueno, con la reta, entonces uno descree un poco de esta necesidad de unirse, ¿no? Como dijeron antes, si lo que nos une es el espanto o qué es lo que nos une. Cómo uno realmente se reacomoda a esta realidad dinámica, ¿no? Si tenemos en cuenta que actualmente Gerardo Morales es presidente de la Unión Cívica Radical, uno de los partidos más importantes de la Argentina, con toda una historia, un camino de más de decir presidentes que pertenecen a ese partido, él un poco pretendiendo asumirse en ese rol también pretendió llegar a la primera magistratura. Si bien es cierto, en el camino quedó, el cargo más alto que pudo aspirar fue a vicepresidente, pero sí él tenía ese hambre de llegar a la primera magistratura, ¿no? Tenemos una cuestión acá para no extenderme mucho en el tiempo, es como este afán de ganar, afán de mantener el status quo, como ahora utiliza un candidato que está muy presente en la Argentina, como es Javier Milei, habla, ¿no?, de la casta, porque ayer hubo el debate vicepresidencial de los vicepresidentes, una candidata habló que entre los 4 que la acompañaban sumaban 74 años en la función pública. No es un dato menor esa pertenencia a moverse en ese ámbito, ¿no? Y como lo dije hace rato, camaleonizarse y adaptarse al ambiente correspondiente. Esto, si hablamos de años de recorrido en cargos no solamente ejecutivos, sino también en algunos cargos electivos, algunos fueron legisladores, otros fueron ministros, funcionarios y demás, pero supieron adaptarse y digamos que el continuum de la izquierda, la derecha o el centro no importa mucho, no vale mucho. Lo que sí vale es mantener el poder, mantener ese lugar de preponderancia, tratar de influir un poco en la opinión pública y acomodarse y reacomodarse a lo que se llama hoy en día la casta política, ¿no? Así que bueno, yo lanzo esa de mi parte, pero estoy abierto a alguna pregunta y demás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bien, nos estaría faltando Germán Ariel Benavides Gisbert, de Bolivia. ¿Está Germán? Mm, Me parece que no, se desconectó. ¿Germán? No. No. No, no. Bueno, sería tu turno entonces, José María. Bueno, cerramos conmigo y después comenzamos un intercambio, ¿les parece? Bueno, gente Sí. querida, gracias por estar. Voy a hablar rápido porque tengo la cabeza que me explota. Me siento como en una especie de cocina cara de chef con un montón de ingredientes para armar un diagnóstico teórico sobre la evolución de las coaliciones, pero no me termina de ordenar porque hay ingredientes por todos lados, no hay regularidades claras, nítidas, etapas nítidas. Me da la sensación de que estamos frente a un problema muy complejo para ser simplificado y ordenado y que cualquier idea cuadre justa. Como podemos decir, el sistema político argentino hasta 1991 era bipartidista. Perfecto, una idea simple, cuadra, indiscutible, digamos.
Ahora, a partir de ahí, se torna muy complejo. Lo primero que yo quiero decir es que el coalicionismo argentino, más allá de algunos intentos previos, se consolida en esta última etapa gracias al triunfo de Cristina Kirchner arrollador y del frente de la primera coalición panperonista, vamos a llamarla así, en 2011. 2011 es tan abrumador el triunfo de Cristina Kirchner y esa coalición. Del otro lado hay 5 o 6 partidos que ninguno supera el 15% y deja al no peronismo en una diáspora completa con el radicalismo por un lado, el socialismo de Wiener por el otro, el PRO por el otro. Nadie puede competir. Por lo tanto, nace una segunda coalición para disputar ese sistema que podría llegar a haber rozado la idea hegemónica de un tipo PRI, en donde en el 2010, 2009, 2011 podría haberse transformado en un sistema dominante donde hay una coalición completamente hegemónica y partidos que no son competitivos coexistiendo en el sistema. La amenaza de consolidar un sistema hegemónico fue real. Y yo creo que si no se hubiese consolidado otro polo, otra coalición, sin duda en el 2015 el polo hegemónico hubiese ganado, porque aparte empató prácticamente, digamos. En el final, en el balotaje, el Frente para la Victoria y Juntos por el Cambio, hubo 1,5 puntos de diferencia. Por lo tanto, hubiese seguido, si la coalición Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, no se conformaba, no hay duda de que el polo hegemónico, digamos, nacido en el 2003, hubiese continuado más periodos. Por lo tanto, el bicoaliacionismo nace de la necesidad de la competencia y de detener a un proceso que era muy fuerte, liderado por el peronismo. Ahora, como digo, esa coalición no nace de principios políticos, ideológicos, de programas de gobierno basado en ideas claras sobre el campo, el petróleo, el Estado, las universidades, la salud, etc. No, nace como esquema competitivo para tratar de ganar el poder, con un sistema bastante simple, en 3 partidos y un jefe. Del otro lado había más partidos, estaba el Partido Justicialista, el Partido Comunista y un montón de pequeños partidos y movimientos sociales y un jefe, en un momento Kirchner, en otro momento Cristina. De este lado nacen 3 partidos, UCR, Coalición Cívica, PRO, pero un líder, Macri. Van a interna, Macri saca 90, el otro sacan 10. Es decir, hay un líder y 3 partes. Del otro lado hay un líder y varias partes. Ese sistema compitió bastante ordenadamente en el 2015, me parece a mí. Había en el campo competitivo 2 coaliciones, 2 líderes. Y un sistema muy competitivo, muy parejo, donde hasta última noche no se sabía quién podía ganar. Competencia, coaliciones ordenadas, jefes políticos claros. Pasamos 2015 a 2019. Del 2015 al 2019, la primera novedad que tenemos es que la coalición que pierde, el Frente para la Victoria o el panperonismo, logra resistir su construcción política. Es decir, pierde la elección, pero no estalla por los aires. No se disocia por el enfrentamiento, los reproches de uno, del otro. Sigue con un esquema de varios partidos, un jefe, aún perdiendo. Cristina Kirchner sigue manteniendo la jefatura del poder político de esa coalición y resiste en la oposición. Por lo tanto, se estabiliza el sistema político argentino. Nos encontramos del 2015 al 2019 un sistema normal, ordenado. 2 coaliciones, 2 jefes, uno en el oficialismo, uno en la oposición. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que sucede en el 2019? Suceden 2 hechos significativos, muy significativos. Los 2 jefes pierden. Los 2 jefes no pueden continuar siendo jefes electorales, jefes políticos y jefes electorales. Macri pierde su reelección y por lo tanto es desbancado en la voluntad de liderar más votos, y Cristina no se puede postular porque piensa que pierde y elige a un aliado, un reemplazante, una continuidad, que es Alberto Fernández. Es decir, los 2 jefes políticos parecen Alfonsín. Ustedes recordarán, Alfonsín, después de 1989, cuando el radicalismo pierde, intenta mantener la jefatura política sin votos.
quiere ser el líder del radicalismo, pero no tiene votos. Y entonces maniobra con su liderazgo político para mantener su hegemonía dentro del radicalismo y dentro de lo que iba a ser la coalición, pero no tiene votos. Ese sistema terminó mal. Terminó con una fractura entre De la Rúa y Alfonsín, un Alfonsín después del Pacto de Olivo con una gran incapacidad de unir las tres cosas, que es la coalición, el liderazgo y no tener votos. Ahora nos encontramos de nuevo en el mismo escenario. Hay dos coaliciones donde sus jefes políticos no tienen votos. No tienen votos, quiero decir, no son competitivos electoralmente a punto de tener confianza en ganar. Cualquiera de los dos que se presentaría sacaría muchísimo más votos que millones de candidatos. Pero me refiero a la posición de ser competitivo y llevar esa coalición al triunfo. Ninguno de los dos tiene votos para mantener el triunfo, pero quieren ser jefes políticos. Quieren repetir la experiencia de Alfonsín. No tengo votos, pero yo determino el destino de esta coalición. Bien, ahí tenemos una primera incógnita que planteo para un debate de hoy o de futuro. ¿Puede la Argentina iniciar un proceso nuevo donde el líder político de la coalición no tenga votos y con su imán, con su fuerza, con su ascendencia, mantener el poder? ¿O vamos en el 2024 a un proceso clásico donde quien no tiene votos no puede conducir el proceso de coalición y ese proceso entra en una rediscusión de cero de quién va a ordenar esa nueva coalición? Primera pregunta. La segunda cuestión es, aparece una novedad que no tienen casi ningún sistema político, que es no nos vamos a un sistema de fragmentación ni nos vamos a un sistema bicoalicional, nos vamos a 3/3. No hay 3/3 en Estados Unidos, no hay 3/3 en Asia, no hay 3/3 en América Latina. En América Latina encontramos o dos polos o fragmentación. Perú. Encontramos Brasil o Perú, o la Argentina, dos polos. La Argentina ahora quiere inventar una tercera experiencia política, que son 3 polos, 3 coaliciones. 2 con jefes políticos sin votos, una con jefe político con votos. Por ahora, si gana, se consolidará, si pierde serán 3 jefes políticos sin votos. Segunda pregunta que me armo, ¿puede un sistema político tener 3 coaliciones funcionales? Digamos, durante 4 años, 3 coaliciones operativas, competitivas dentro del sistema? ¿O las tensiones centrípetas del sistema va a hacer que una desaparezca, reabsorbida parcialmente por las otras dos? Tenemos el caso de España. España tenía bipartidismo con fragmentación hacia la derecha y hacia la izquierda. Podemos, Vox, Ciudadanos, parecía que íbamos a un sistema multipartidario, más los partidos regionales, que son otra historia. Sin embargo, eso no sobrevivió, no aguantó. Digamos, el sistema competitivo tiende a focalizar en 2, no en 3. Entonces, Ciudadanos, Podemos, Vox terminan fusionados y con imanes cruzados yendo hacia alguno de los otros 2 polos, que es PSOE y PP. Yo pienso que en la Argentina va a pasar lo mismo. Y esa es la tercera pregunta. ¿Pueden sobrevivir? No, para mí no. Para mí vamos a 2 coaliciones y una tercera en disgregación. ¿Cuáles son las 2 que vamos? No tengo ni idea. Me da la sensación de que hay chances de que Cambiemos sea la víctima del proceso de reacomodamiento político del futuro. Es decir, que haya un segmento importante que si gana Milei vaya hacia Milei y otro segmento importante vaya hacia algún espacio satelital suelto y Cambiemos pase a ser una pequeña coalición más que una gran coalición si es que pierde la elección presidencial, obviamente, si es que pierde la elección presidencial. Entonces, la Argentina tiene un final abierto. 3 polos no lo veo por ningún lado. Por otro lado, nos encontramos con otra cuestión, que es lo que ha enseñado la ONU. Hay un audio ahí molestando. La ONU y el sistema de equilibrio mundial nos enseñó que no se pueden ser socios desiguales. Por eso inventó Asamblea General y Consejo de Seguridad. Es decir, Estados Unidos
y Burundi no pueden tener un voto cada uno en temas de seguridad. Eso no es real. Entonces dejó el modelo de asamblea general para que Burundi y Estados Unidos valgan un voto, una nación un voto, y dejó los temas trascendentes para que el poder lo definan quien tiene poder, es decir, las 5 grandes potencias nucleares. Hasta ahí vamos, esperen que voy a silenciar a todos. Porque tengo ahí un sonido. Bien, me siguen escuchando, ¿verdad? Ok. Acá tenemos otra pregunta, gente querida, que es la pregunta de, ¿puede un partido político como el PRO, como la UCR, estar equilibrados en fuerzas y tener un solo líder que mande? Suena difícil. Me da la sensación de que la UCR va a pedir una cuota mucho mayor a la coalición y que esto va a traer serios problemas en el 2024. Por el otro lado, nos encontramos que abajo de eso, abajo del sistema de coaliciones de 3 tercios, hay una proliferación masiva de pequeños partidos no competitivos. La Argentina encontró 2 niveles de sistema político, 3 coaliciones con el 20 y pico, 30, y decenas de partidos que presentan la boleta y sacan 1, 0,5, 1,6. Eso es nuevo. En la Argentina nos encontrábamos con mesa de 5, 4, 6 opciones. Ahora nos estamos encontrando con 20, 25 opciones. En esta elección había 23 candidatos a presidente. Es una cosa nueva. Eso vino para quedarse. Es un fenómeno nuevo, lo que es el emprendedurismo de partidos sellos, partidos que no tienen votos pero que buscan sobrevivir por cuestiones económicas y vender por un voto una banca. Eso me parece más el modelo Perú, me parece más el modelo de Brasil federal. ¿Vino para quedarse? Que, qué sé yo, no sé, la Argentina se presente en las próximas elecciones 25, 30, 28 partidos candidatos a presidentes, más 3 coaliciones, demasiado complicado. Y por último, todo este sistema se lleva puesto lo poco de la representación que queda, porque puede sobrevivir cierta representación ciudadana con un sistema de coaliciones cruzadas y cambiantes. Piensen, el candidato A se pasó a B, B votó junto con C, pero C se separó al otro año en A y B. Ya nadie sabe dónde está parado. Ni siquiera los propios diputados pueden mantener una línea histórica de 1 año y medio de cuál es mi campo de coalición, porque los pedazos se van reagrupando constantemente. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva al fenómeno Pichetto, que es un fenómeno nuevo en la Argentina, que es un líder completamente A pasa de la noche a la mañana a ser completamente B, el polo opuesto. Y los que lo odiaban porque estaba en el polo A, ahora lo aplauden porque está en el polo B, y viceversa. Cuando eso vos lo multiplicás por todos lados, vicegobernadores, presidente de bloque de partidos, presidente de partidos políticos, y se van cruzando en un escenario de coaliciones inestables, lo que tenemos es una licuadora que va a pegar de lleno en la representatividad, en la paz electoral, no en la paz electoral, en la legitimidad, en el sentimiento de tengo mi democracia, tengo mi partido, tengo mi identidad, sé a quién voto, sé por qué lo voto. Todo eso se va al demonio buscando estabilizar el sistema con coaliciones. Por lo tanto, el 2024, para cerrar, lo dejo así. Me parece que somos muchos en esta fiesta, que esta fiesta así de 3 polos más un montón de partidos abajo va a ir hacia alguna otra forma de ordenamiento. No van a sobrevivir los 3, me da la sensación. Segundo, vamos a aumentar el descontento ciudadano. Cuanto más coaliciones, alianzas y cambios haya, más raro va a ser interpretar la democracia, más difícil, por lo tanto vamos a tener un ausentismo mayor, una afiliación menor, partidos más débiles, ciudadanos más apáticos, gente que va a votar menos porque entiende menos, son todos, no entiendo más nada, no sé, este estaba con Juan, Juan con Pedro, yo ya no entiendo más nada, no voy a votar, son todo lo mismo, y vamos a ir a un sistema político presidencial que no cuadra con el sistema, porque toda esta ensalada solo es posible de ser conducida en un sistema parlamentario, más si los jefes políticos no tienen votos.
Lo dejo ahí para seguir discutiendo. Gracias. Gracias, José María. Bueno, la verdad que después de las charlas siempre quedan más preguntas. Son las Bueno, 9. Invito a Pablo. sí, Habitualmente contamos 9, 9 y cuarto. Es nuestra costumbre en estas mesas redondas. bien, nos En quedan este 15 minutos. marco, administrá vos las voces para que no se nos vaya todo esto al demonio y sean las 10 de la noche. Bueno, Ahí bien, está. perfecto. Ahí hay varios anotados. Mirá las manos. Bien. Ah, ¿Está? ¿Bustos? Sí. Bien, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, tenés el silenciador. Ah, mirá. Voy. Lo tenés que apretar. Estamos Dale. muteados. Apretá. Apretá, Alejandro, tu micrófono. Así te podemos escuchar. ¿Podés? Ahí, Reactivá. ahí me escuchan. Ahí, sí. Ahí, Hola, Adelante. Alejandro. Sí. ¿cómo Sí. están? Hola. Muy bien, ¿ustedes? Bien. Bien. Mi primera observación es la siguiente. Soy licenciado en Administración de Empresas y generalmente me gusta hablar de las organizaciones, cómo son las organizaciones. Y los países como los latinoamericanos, de hecho, tenemos casi los mismos problemas entre Perú, Brasil y por lo que acaban de comentar. Todos estos países latinoamericanos, digamos, como que en una sociedad son pibes de entre 17 y 20 años. Muy jóvenes, con muchos problemas y muchas libertades. Y es como que están participando del centro de estudiantes de una universidad, entonces todos quieren tener una participación, todos se pelean por estar al frente de esto y cada vez que se crea una nueva carrera en la universidad, los centros de estudiantes quieren repartirse el presupuesto y quieren lograr y ese tipo de cosas. En la Argentina, con la aparición de Milei, yo creo que no va a volver a ser nunca más la Argentina, porque esto generó una especie de choque y cualquiera de los partidos que gane ahora, ya sea la coalición de Juntos por el Cambio o incluso la de Massa, que es una persona que cambia muchísimo de discurso, de hecho le dicen panqueque, o aun cuando fuera Javier Milei, que no tiene ningún apoyo de gobernadores, ni diputados y ese tipo de cosas, no va a poder hacer lo mismo que hacía este gobierno. Es como que hay un punto de inflexión donde la gente con su voto, no sé si fue para asustarlo de Milei o lo que sea, genera una política donde vos decís, no puedo prometer y después llegar y no cumplir. No puedo llegar al cargo, es decir, algunos van a querer ir siguiendo la costumbre, la corruptela y todo ese tipo de cosas, va a ser muy difícil de cambiar y eso se cambia en 8 años de una nueva cultura. Pero ya la gente empezó a decidir de una forma distinta y eso creo que se debe a la tecnología. A la tecnología en el sentido de que fue más importante que cualquier otro hecho de la pandemia y todo, la foto de la fiesta en la presidencia. Esa cosa que le llegó hasta la última persona en el país, en el teléfono, y decía, yo estaba encerrado y me llegó esto. Y decía, son una desgracia estos políticos. Esas cosas, la tecnología está llegando a lugares donde no se llegaba antes. En la otra época, en la época de Sarmiento y hasta la época de Perón, habían 3 diarios o 2 a nivel nacional. Entonces lo que decía el diario era o partido 1 o partido 2, y no había mucho más. Hoy, alguien en TikTok, en lo que sea, en Instagram, eso ve lo que pasó en cualquier lugar del mundo y empiezan a tener ideas de acceder a otras cosas. Estos pequeños actos, así como fue
la quema del cajón en algún momento antes de las elecciones de Alfonsín, y estos pequeños tropiezos de la clase política ha hecho que la Argentina empiece a madurar. Y es como aquel estudiante que dice, bueno, ya estoy como en tercer año de la facultad, o abandono la facultad o estudio y me recibo. Y la sociedad está en esa posición, es decir, no sabe bien qué va a hacer, no sabe si se va a largar a trabajar porque lo necesita y tiene hambre, o se va a largar a estudiar con ganas para mejorar la situación en el futuro. Estamos ahí en ese impasse, en esa situación, pero nunca va a ser lo mismo ya. O nos vamos a dedicar a trabajar, o nos vamos a dedicar a estudiar. Yo creo que vamos a ir más por el estudiar, digamos, por empezar a hacer las cosas bien. Pero las coaliciones tienen que reforzarse en esa circunstancia, es decir, no tiene que ser una coalición electoralista, sino tiene que ser una coalición de gobierno. Y esta vez la única coalición que yo veo que tiene programas y muchos equipos de diferentes para distintas actividades, Juntos por el Cambio. No se las veo a Milei, Milei las tiene mucho en economía. Y la gente de Massa está peleada con la parte de la izquierda que le quiere imponer cosas a su programa que va medio de la derecha. Una cosa insólita. Como sociedad somos muy jóvenes. Las coaliciones, desde mi punto de vista, tenían que ser más que electoralistas, a apuntar a ser de gobierno. Y dentro de muy poquito tiempo se van a dar cuenta que las coaliciones chiquitas, esas de un voto, del 1%, del 2%, se van a autoeliminar. No se van a poder sostener mucho tiempo, mucho en el tiempo, porque no van a tener los recursos o la voluntad de la gente de sostenerlos. Listo. Pablo. Estabas vos, Omar, no sé si Pablo se le cayó internet, lo reemplazo. Adelante, Omar. Bueno, muy interesante, coincido mucho con tu análisis, José María. Coincido en varios aspectos con Alejandro, creo que se llama como figura Samsung, pero con Alejandro lo que dijo. Me parece que, bueno, la primer coalición de hecho y no explicitada y que tuvo éxito fue la que hizo Duhalde con Alfonsín. De hecho, ahí hubo una coalición que gobernó y acomodó social, estructural, políticamente, hizo el trabajo suyo como para que después viniesen nuevos actores a la vida política real del país, pero se generó a partir de la Asamblea Legislativa que eligió a Eduardo Duhalde, y que con muy buen criterio Duhalde tuvo como consulta a Raúl Alfonsín. Creo que fue el gobierno más exitoso de todas las coaliciones. Considero que, bueno, por ahí se han utilizado mucho la palabra liderazgo, sobredimensionando el significado real de la palabra, porque en realidad lo que carecemos, y que por eso están en peligro las coaliciones, es de líderes fuertes, demócratas, y que ejerzan ese liderazgo necesario y no la jefatura, porque yo creo que tanto Macri como la señora Cristina han sido jefes más que líderes. Y por eso han fragmentado muchas sus fuerzas políticas. El interrogante que se viene es qué sucede con los dos partidos mayoritarios que trabajaban como un bipartidismo, que conducían las distintas coaliciones, si llega a ganar Milei, porque en realidad ahí no van a existir van a existir, mejor dicho, menos las ideologías, y va a existir un pragmatismo exacerbado, con muchos eslogan, pero carente de apoyo político cierto y certero. Así que realmente me parece sumamente interesante la charla, porque más allá de la introducción que hiciste, José María, de que te cuestionaron para qué nos reuníamos a conversar, y que realmente estamos en vilo, y hoy probablemente saquemos a una persona
de ideología poco, porque en realidad es un anarquista, un anarcocapitalista que, bueno, yo estoy alejado totalmente de él, creo que la gran mayoría de los que integramos en este momento este Zoom, si llega al poder, obviamente va a carecer aún más de ideología, y yo considero que las coaliciones que han fracasado es porque a veces se mezcla el agua con el aceite, o se ha intentado mezclar el agua con el aceite, como en el caso de la alianza de la Rúa, que fracasó, que todos saben que de la Rúa era medio filo conservador y de hecho lo buscó en sus ministros, y Chacho Álvarez era un socialdemócrata, y por eso creo que fracasó esa alianza, más allá de otros condimentos. Pero me parece sumamente interesante el debate que se está planteando, y también veo, como dijo Piero Contreras, creo que es el peruano, que bueno, o sea, la facilidad, por lo menos acá en Argentina, y por lo que escuché en Perú sucede lo mismo, es la facilidad de conformar partidos que carecen de ideología, sino que son realmente emprendedores electoralistas, que no conducen a nada más que a fragmentar la voluntad de la ciudadanía. Me parece que eso es lo que pone en peligro el sistema democrático, y que le quita participación, en realidad le quita participación, porque, o sea, de pasar a elegir, como vos bien dijiste, José María, prolijamente en el 2015, entre dos coaliciones bien definidas, hoy empezamos a elegir coaliciones de apellidos y de nombres, y carentes de partidos políticos con formación institucional, que son sensiblemente indispensables para un sistema democrático. Gracias, Omar. Chicos, estamos cerrando. Vamos a dejar a todos los que quieran hablar expresiones cortas, minuto y medio cada uno, todos los que quieran, y nos vamos. Piero, estás vos. Sí, simplemente quería hacer un comentario respecto a Perú. Tiene un problema muy claro, y es que en Perú tú puedes ser presidente creando tu partido poco antes de que empiecen las elecciones. El último caso, Pedro Pablo Kuczynski creó su partido con siglas PPK en el 2016 y salió presidente electo. Entonces, eso también da pie a que el Perú sea un país en el cual se está dando más importancia a la figura de una persona en la cual gira en torno a un partido, porque al momento en que esa persona deja de ser relevante, ese partido político muere automáticamente. Entonces, lo que yo creo que necesita Perú, o en algún momento podría enfrentar, es el hecho de que aparezca una coalición que verdaderamente sea fuerte, porque las coaliciones de los últimos años no han tenido relevancia, han sido mínimas, simplemente para la subsistencia de los partidos. El día que aparezca una coalición que sea capaz, uno, o de generar gobierno, teniendo una mayoría parlamentaria que no la tenemos desde hace muchísimos años en Perú, o que forme una oposición fuerte, verdaderamente fuerte, va a ser en el que se va a crear un sistema de contrapesos en el Perú, en el sistema de partidos, que va a generar que esta dinámica multipartidista, ya a nivel exagerado, se empiece a romper poco a poco y se busquen vías alternativas para la concertación política. Gracias, Piero. Sigue Martín y luego Gonzalo. Breve, lo mío. No, creo que más allá de diferencias que uno pueda tener con las distintas expositores, con las distintas opiniones, todas respetables, cuando vos hacías la locución, por ejemplo, del caso de Pichetto, Pichetto es un hombre que en realidad ha sido fiel a su ideología más conservadora, más de centro, y mutó en ese espacio, en esa cuestión no tanto partidaria, sino ideológica. Por eso creo, y cuando expuse, dije que había para mí una continuidad en lo que fue el proyecto del Frente para la Victoria, porque dentro de todo está como eje vertebrador de esa coalición política el Partido Justicialista. Y en esta reconversión que hizo hacia una política más de centro y no tanto de derecha. Creo que también va a haber una fracción, en eso coincido con vos, en Juntos por el Cambio, sobre todo de los sectores más del partido de la Unión Cívica Radical, que está cobrando su impronta, como son los casos de Emiliano Jacobiti, del grupo que tiene Lustó, por ejemplo, que tiene un sustrato que es respetable, porque vienen de la academia, es decir, de
concretamente en la última votación sobre el tema del impuesto a las ganancias, ellos también privilegiaron no solo la cuestión del impuesto a las ganancias y el pase de facturas que puede decir algunos sobre lo que fue la elección de Cava y la elección general con Patricia Bullrich, de las PASO, sino también de la creación en Río Tercero. Entonces, hay una cuestión ahí que desde lo ideológico se transmite a las coaliciones. Por eso me parece a mí que hay coaliciones como la de Unión por la Patria que se va a sostener. Respeto las distintas posturas, pero hay otros trasfondos para seguir analizando que por ahí, por una cuestión de tiempo, no nos da el espacio para seguir desarrollando ahora. Nada más. Gracias, Martín. Gonzalo. Sí, brevemente, dos o tres cositas. Bueno, una primera cuestión es lo que vos afirmabas sobre esta sobreoferta de partidos políticos. Me parece que las PASO están funcionando bien para limpiar, digamos, esta sobreoferta. Y bueno, quedaron cinco candidatos, cinco coaliciones, digamos. Entonces, bueno, ha tenido un buen resultado el funcionamiento de las PASO. A mí me parece que sirve un poco para ordenar mucha de esta fuerza, quizás en los próximos años no sigan participando o se van a unir en coalición a otras fuerzas. Después, me parece que estamos en un momento de reconfiguración del sistema de partidos muy fuerte, que la verdad que es muy difícil poder predecir qué va a pasar, digamos. Creo que va a depender del resultado electoral si gana, sobre todo si gana Milei, digamos. Si pierde Milei, lo más probable yo arriesgaría es que la fuerza, digamos, de la Libertad Avanza termine a lo mejor hasta siendo reabsorbida Juntos por el Cambio, por el sector más derechoso, digamos, Juntos por el Cambio. Pero, digamos, si gana Milei, me parece que el que va a sufrir la peor consecuencia va a ser Juntos por el Cambio. Me parece que hay probablemente un sector, el más derechizado, se vaya para el lado de la Libertad Avanza, y el sector más progresista, podemos decir radicalismo quizás, termine yendo hacia otro, más para hacia cerca del peronismo a lo mejor. Pero bueno, es algo que, digamos, es difícil predecir. Y bueno, creo que los partidos políticos tienen que fortalecerse, que estas coaliciones no solamente tienen que ser coaliciones electorales, sino que tienen que ser coaliciones sociales. Sobre todo hoy el peronismo, digamos, tiene que fortalecer su alianza con el sector del trabajo, porque, bueno, los sectores de derecha tienen una coalición fuerte con los sectores concentrados del capital. Se observa día a día, digamos, en la votación del Congreso, cómo se defiende. Ayer, el caso de la votación del impuesto a los trabajadores, digamos, un discurso permanente en Juntos por el Cambio es bajar impuestos, pero bajar impuestos al sector concentrado. Cuando es bajar el impuesto al trabajador, se pone en riesgo el déficit fiscal, es injusto el impuesto, etc. Entonces, ahí podemos ver claramente, digamos, cómo hay coaliciones de sectores sociales de acuerdo a qué sector representa cada alianza. Entonces, me parece que, bueno, que eso es un poco lo que hay que fortalecer. Y también un tema que van a tener que fortalecer estas coaliciones es cumplir, o por lo menos intentar cumplir con la propuesta que se hace en la campaña, porque eso genera un malestar en su votante, que, bueno, por eso estamos en esta situación hoy de 3/3, en la cual, digamos, no está claro, digamos, la sociedad por ahí tiene una desorientación hacia dónde ir. Sí, bueno, eso brevemente mi aporte. Muy bien, gente querida, seguimos el jueves que viene con otra ponencia, con otra mesa redonda de debate. Gracias a todos los que pusieron. Para nosotros es un placer que nos sigamos encontrando, escuchándonos, aprendiendo, pensando. Los que quieran el informe de FUDEPA sobre coaliciones lo piden al mail, como siempre, fudepaong@gmail.com. Piden el informe porque hay mucha gente nueva hoy que no se lo enviamos, se lo mandamos. Me parece que es un material de discusión bastante novedoso, bastante útil. Después colgamos esto en el canal de YouTube y lo podemos multiplicar. Gracias, Cele. Nos hablamos después por otros temas que disparaste, y a todos. Gonzalo, también te contacto. Gracias, Martín. Gracias a todos. Chao. Hasta el jueves. Nos vemos. Saludos a todos. Chao a todos.